Drácula, capítulo 26. Diario del Dr. Sheward, 29 de octubre. Esto está escrito en el tren de Varna a Galati. Anoche nos reunimos poco antes de la puesta de sol. Cada uno de nosotros había hecho su trabajo lo mejor que pudo. En cuanto a la reflexión, esfuerzo y oportunidad se refiere, estamos preparados para todo el viaje y para el trabajo de Galati. Cuando se acercaba ya la hora habitual, Mina Harker se preparó para su esfuerzo hipnótico y después de un empeño más largo y más agotador de lo usualmente necesario por parte de Van Helsing, Mina se hundió en el trance. Normalmente Mina comienza a hablar mediante una simple indicación, pero esta vez el profesor tuvo que hacerle preguntas y de forma bien resuelta antes de que pudiéramos oír algo, al fin llegó su respuesta. No puedo ver nada, todo está en silencio, no hay olas deslizándose, sino solo un continuo y suave remolino de agua en torno a la estacha. Puedo oír voces de hombres gritando cerca y lejos y el balanceo y el crujido de los remos en los escálamos. Una arma de fuego es disparada en alguna parte. Su eco parece muy lejano. Hay ruido de pisadas encima y arrastras de sogas y cadenas. ¿Qué es esto? Es un destello de luz. Puedo sentir el aire a mi alrededor. Al llegar aquí se cayó. Se había levantado de modo impulsivo del sofá en el que estaba reclinada. Levantó las manos con las palmas hacia arriba, como si levantara un peso. Van Helsing y yo nos dirigimos una mirada de entendimiento. Quincy alzó sus cejas ligeramente y la miró con fijeza, mientras la mano de Harker se cerraba instintivamente sobre la empuñadura de su kukri. Hubo un largo silencio. Todos sabíamos que el tiempo que le quedaba a Mina para poder hablar se estaba agotando, pero comprendimos que era inútil decir nada. De repente se sentó y, abriendo los ojos, dijo con dulzura: ¿Nadie quiere una taza de té? ¿Deben de estar tan cansados? No podíamos hacer otra cosa sino complacerla y asentimos. Salió apresuradamente a preparar el té. Cuando se hubo ido, Van Helsing dijo: «Ya ven, amigos míos, él está cerca de tierra. Ha dejado su cajón, pero tiene todavía que llegar a la orilla. Por la noche puede esconderse en cualquier sitio, pero si no le llevan a tierra o el barco no llega hasta la costa misma, él no puede hacerlo por sí solo. En caso de que pudiera, siendo de noche cambia de forma y puede saltar a volar a tierra, como hizo en Whitby. Pero si llega el día antes, a menos de ser transportado, no puede escapar, y en este caso los aduaneros pueden descubrir qué hay en el cajón. Entonces, en fin, si no se escapa a la costa esta noche o antes del amanecer, habrá perdido todo un día. Así pues, podemos llegar a tiempo. Si no escapa por la noche, caeremos sobre él a la luz del día, encerrado en su cajón, y quedará a nuestra merced, pues no se atreve a ser él mismo, despierto y visible, para no ser descubierto. No había nada más que decir, de modo que esperamos pacientemente al amanecer, cuando podríamos escuchar algo más de Miss Harker. Esta mañana, temprano, escuchamos con la respiración contenida por la ansiedad su respuesta durante el trance. El estado hipnótico tardó todavía más en producirse que antes, y cuando llegó, el tiempo que quedaba hasta la total de la salida del sol era tan escaso que empezamos a desesperarnos. Van Helsing pareció poner toda su alma en el esfuerzo. Por último, obedeciendo a su deseo, Mina habló. Todo está oscuro. Oigo el chapoteo del agua a mi altura y algunos crujidos de madera sobre madera. Hizo una pausa y apareció el sol, rojo. Tendremos que esperar hasta la noche. Y de este modo estamos viajando hacia Galati, sumidos en una expectación agónica. Deberíamos llegar entre las 2 y las 3 de la mañana, pero ya en Bucarest teníamos 3 horas de retraso, con lo cual es imposible llegar hasta ya bien salido el sol. Así pues, tendremos todavía otros 2 mensajes hipnóticos de Miss Harker. Uno de ellos o ambos arrojará quizá más luz sobre lo que está ocurriendo. Más tarde. El crepúsculo llegó y se fue. Por fortuna llegó en un momento en el que no había distracciones posibles, pues si hubiese tenido lugar cuando estábamos todavía en la estación, ¿acaso no hubiéramos podido tener la calma y el aislamiento necesarios? Miss Harker cedió a la influencia hipnótica todavía con menos facilidad que esta mañana. Temo que el poder que tiene para leer las sensaciones del conde pueda desaparecer precisamente cuanto más lo necesitamos. Me parece que su imaginación está empezando a funcionar. Hasta ahora, mientras estaba en trance, se ha limitado a los hechos más simples. Si esta nueva situación continúa, puede acabar confundiéndonos. Si yo pensara que el poder del conde ejerce sobre ella, desaparecería junto con la capacidad de conocimiento de Miss Harker. Me sentiría feliz, pero temo que pueda no ser así. Cuando habló, sus palabras fueron enigmáticas. Algo está saliendo, lo siento. Que pasa junto a mí como un viento frío. Puedo oír, muy lejos, confusos sonidos, como de hombres que hablan en extrañas lenguas, agua que cae furiosamente y el aullido de los lobos.
Se detuvo y un escalofrío recorrió todo su cuerpo, haciéndose más fuerte durante unos escasos segundos hasta que por último convulsionó como en un ataque de perlesía. No dijo nada más, ni siquiera respondió a las imperativas preguntas del profesor. Cuando salió del trance estaba fría, exhausta y lánguida, pero su mente estaba alerta. No podía recordar nada, pero quiso saber qué había dicho. Cuando se lo dijimos, se quedó pensando en ello profundamente por largo tiempo y en silencio. 30 de octubre, 7 de la mañana. Estamos ahora cerca de Galati y puede que no tenga tiempo para escribir después. Esta mañana la salida del sol fue ansiosamente esperada por todos nosotros. Conociendo la creciente dificultad para provocar el trance hipnótico, Van Helsing comenzó con sus pases antes de lo habitual. No produjeron efecto alguno, sin embargo, hasta la hora de siempre, en que ella se entregó con una dificultad todavía mayor, solo un minuto antes de la aparición del sol. El profesor no perdió el tiempo en hacer sus preguntas. Las respuestas llegaron con igual rapidez. Todo está oscuro. Oigo agua que se arremolina cerca al nivel de mis oídos y el crujido de madera sobre madera. Ganado abajo, lejos, hay otro sonido. Extraño, como... Se calló y se puso pálida, y más blanca todavía. Vamos, vamos, hable, se lo ordeno, dijo Van Helsing con una voz angustiada. Había también desesperación en sus ojos, pues el sol naciente estaba tiñendo de rojo incluso el pálido rostro de Miss Harker, la cual abrió los ojos y nos sorprendió a todos cuando dijo dulcemente, y a lo que parecía con la más absoluta indiferencia: «Oh, profesor, ¿por qué me pide que haga lo que usted sabe que no puedo hacer? No recuerdo nada». Entonces, viendo en nuestros rostros reflejado el asombro, dijo, mirándonos uno tras otro con aspecto inquieto: «¿Qué he dicho? ¿Qué he hecho? No sé nada, solo que estaba echada aquí, medio dormida, y he oído que usted me decía: «Vamos, vamos, hable, se lo ordeno». Me pareció tan raro oír que usted me daba órdenes como si fuera una niña mala». «Oh, Madame Mina», dijo él tristemente, «esto es una prueba, si es que hace falta una prueba de cuánto la amo y la respeto. Si una palabra pronunciada por su bien, dicha con más sinceridad que nunca, puede serle tan extraña porque dé órdenes a quien estoy orgulloso de obedecer». Suenan los silbidos. Estamos cerca de Galati. Ardemos de ansiedad y de impaciencia. Diario de Mina Harker. 30 de octubre. Mr. Morris me llevó al hotel, donde nuestras habitaciones habían sido reservadas por telégrafo, por ser él el único del que se podría prescindir mejor, ya que no habla ninguna lengua extranjera. Las fuerzas fueron distribuidas de forma similar a como lo habían sido en Varna, excepto porque Lord Godalming fue enviado a ver al vicecónsul, pues su categoría podía servir para conseguir una garantía inmediata de alguna especie para el funcionario, ya que teníamos muchísima prisa. Jonathan y los dos doctores fueron a ver al agente de la compañía naviera para saber detalles sobre la llegada del Tsarina Catherine. Más tarde. Ha vuelto Lord Godalming. El cónsul está fuera y el vicecónsul enfermo. El trabajo rutinario ha sido atendido por su oficinista. Ha estado muy amable y se ha ofrecido a hacer todo lo que esté en su mano. Diario de Jonathan Harker. 30 de octubre, a las 9 en punto, el doctor Van Helsing, el doctor Seward y yo fuimos a ver a los señores Mackenzie en Steinkopf. Los agentes de la firma londinense de Hatwood habían recibido un cable de Londres en respuesta a la demanda telegráfica de Lord Godalming, pidiéndoles que nos prestaran toda la atención posible. Estuvieron más que amables y corteses. Nos llevaron de inmediato a bordo del Tsarina Catherine, fondeando en el puerto fluvial. Allí vimos al capitán, de apellido Donelson, que nos habló de su viaje. Dijo que en toda su vida había tenido una travesía tan favorable. «Hombre», dijo, «pero nos dio miedo porque esperamos tener que pagarlo con una racha de mala suerte para guardar un término medio. No es raro navegar de Londres al Mar Negro con el viento de popa como si el mismo demonio estuviese soplando tu barco para sus propios fines. Y no veíamos nada. Cuando llegamos cerca de un barco o de un puerto o de un promontorio, caía una niebla que viajaba con nosotros, que hasta que levantaba y mirábamos, maldita cosa podíamos ver.
Cruzamos ante Gibraltar sin poder hacer ninguna señal y hasta que no llegamos a los Dardanelos y tuvimos que esperar a que nos dieran permiso para pasar, nunca estuvimos cerca de nadie que nos saludara o dejara de hacerlo. Al principio pensé arriar velas y quedar al pario hasta que la niebla desapareciera, pero luego me dije que si el diablo quería meternos rápidamente en el Mar Negro, lo haría, nos gustase o no. Si de esta manera teníamos un viaje rápido, no sería para descrédito de nuestro con los armadores, ni perjudicaría nuestro tráfico y el viento y el viejo Satanás, con quien habríamos cooperado en sus propósitos, nos hubiera agradecido decentemente por no haberle puesto impedimentos. Esta mezcla de simplicidad y astucia, de superstición y de razonamiento comercial excitó a Van Helsing, que dijo: «Amigo mío, ese demonio es más inteligente de lo que muchos piensan y sabe cuándo encuentra la horma de su zapato». Al capitán no le disgustó este cumplido y continuó: «Cuando pasamos el Bósforo, los hombres comenzaron a refunfuñar. Algunos de ellos, rumanos, vinieron a pedirme que tirásemos por la borda un gran cajón que había subido a bordo un extraño viejo justo en el momento en que estábamos casi zarpando de Londres. Yo les había visto mirar de reojo a aquel tipo y cruzar los dedos al verle para protegerse contra el mal de ojo. Hombre, si la superstición de los extranjeros es totalmente ridícula. Les mandé que se dedicaran a sus asuntos de inmediato, pero justo después nos envolvió una niebla cerrada. Me sentí algo preocupado, como antes ellos, aunque no sabía decir si fue por lo de aquel gran cajón. Bueno, seguimos adelante y como la niebla no levantó durante 5 días, dejé que nos llevara el viento, porque si el diablo quería ir a algún sitio, pues bueno, allí nos llevaría, y si no quería, pues bueno, iríamos con mirada atenta en todo caso. Desde luego que hemos tenido una buena derrota y aguas profundas todo el tiempo, y hace 2 días, cuando nos llegó el sol de la mañana a través de la niebla, nos encontramos exactamente en el río frente a Galati. Los rumanos se pusieron como locos y querían que con razón o sin ella arrojara el río al cajón. Tuve que enfrentarme a ellos con un espeque, y cuando el último despejó la cubierta con la cabeza entre las manos, se quedaron convencidos de que con mal de ojo o sin él la confianza de los armadores estaba mejor en mis manos que en el río Danubio. Ellos ya habían subido, téngalo en cuenta, el cajón a cubierta a punto de ser echado por la borda, y como llevaba la inscripción Galati vía Varna, pensé en dejarlo allí hasta que descargásemos en el puerto y nos deshiciésemos de él. No despejó mucho la niebla ese día y tuvimos que permanecer fondeados, pero por la mañana temprano, 1 hora antes de que saliese el sol, subió a bordo un hombre con una orden que había recibido de Inglaterra para recoger un cajón en nombre de un tal conde Drácula. Por supuesto, era amigo suyo, tenía sus papeles en regla y me quedé muy contento de librarme de la maldita cosa, pues estaba empezando a ponerme nervioso. Tan fastidioso problema. Si el demonio tenía a bordo algún equipaje, pienso que tenía que ser este». «¿Cómo se llama el hombre que se lo llevó?», preguntó Van Helsing con contenida ansiedad. «Se lo digo enseguida», respondió, y tras bajar a su cabina trajo un recibo firmado: «Immanuel Hildesheim. Burger Straße 16 era la dirección». Descubrimos que esto era lo que el capitán sabía, así que dándole las gracias nos fuimos. Encontramos a Hildesheim en su despacho. Era un hebreo con los ojos de Adelphi Theater, con una nariz como de carnero y un fez. Sus declaraciones estuvieron puntadas en metálico. Nosotros, poniendo la puntuación y tras algo de regateo, nos dijo lo que sabía, lo cual resultó ser simple pero importante. Había recibido una carta de Mr. Deville de Londres, pidiéndole que se hiciera cargo, si fuera posible, antes del amanecer, de evitar la aduana de un cajón que llegaba a Galati en el Zarina Catherine. Había que entregarlo a un tal Petrov Skinsky, que tenía trato con los eslovacos que trafican desde el río hasta el puerto. Había sido pagado por su gestión con un billete de banco inglés que había debidamente cambiado por oro en el Danube International Bank. Cuando Skinsky apareció, le llevó al banco y le entregó el cajón para ahorrarse el transporte. Eso era todo lo que sabía. A continuación buscamos a Skinsky, pero no pudimos encontrarle. Un vecino suyo, que no pareció tenerle ningún afecto, dijo que se había ido hacía 2 días. Nadie sabía a dónde. Esto fue corroborado por su casero, que había recibido por medio de un mensajero la llave de la vivienda justo con el dinero del alquiler, en moneda inglesa. Esto había
tenido lugar entre las 10 y las 11 de la pasada noche. Estábamos de nuevo en punto muerto. Mientras íbamos caminando, se nos acercó corriendo un tipo que nos dijo sin aliento que el cuerpo de Skinsky había aparecido junto a la tapia del cementerio de San Pedro con la garganta destrozada como por un animal salvaje. Los que habían estado hablando con nosotros salieron corriendo para ver el horror mientras las mujeres gritaban: «¡Esto es obra de un eslovaco!». Nos fuimos a toda prisa para no vernos mezclados de alguna forma en aquel asunto y detenidos. De camino hacia el hotel no pudimos llegar a ninguna conclusión definitiva. Todos estábamos convencidos de que el cajón estaba en camino, por el agua hacia algún lugar, pero cuál podría ser este es lo que teníamos que descubrir. Apesadumbrados, llegamos al hotel donde estaba Mina. Cuando nos reunimos, lo primero fue decidir si hacíamos a Mina partícipe de nuevo de nuestra confianza. Las cosas se están poniendo desesperadas y esto es por lo menos una posibilidad, aunque peligrosa como paso preliminar. Yo fui liberado de la promesa que le hice. Diario de Mina Harker. 30 de octubre por la noche. Estaban tan cansados y agotados y desanimados que no hubo nada que hacer hasta que descansaron un poco, así que les pedí a todos que se tumbaran media hora, mientras que yo anotaba todo lo ocurrido hasta el momento. Estoy muy agradecida al hombre que inventó la máquina de escribir del viajero y a Mr. Morris por haberme conseguido esta. Me hubiera sentido totalmente perdida haciendo este trabajo si tuviese que escribir con una pluma. Ya he terminado. Pobre, querido Jonathan. Lo que debe de haber sufrido, lo que debe de estar sufriendo ahora. Está tumbado en el sofá y casi parece que no respira. Y todo su cuerpo parece como si hubiese sufrido un colapso. Tiene el ceño fruncido, su rostro contraído por el dolor. Pobre chico, quizá está pensando. Y puedo ver su cara toda arrugada por la concentración de sus pensamientos. Ah, si yo pudiera ayudarle en algo, haré lo que esté en mi mano. Se lo he pedido al doctor Van Helsing y me ha dado todos los papeles que yo no había visto todavía. Mientras ellos descansan, veré todo cuidadosamente y quizá pueda llegar a alguna conclusión. Intentaré seguir el ejemplo del profesor y analizar sin prejuicios los hechos que tengo ante mí. Creo que con la ayuda de la divina providencia he hecho un descubrimiento. Cogeré los mapas y los miraré. Estoy más segura que nunca de que tengo razón. Mi nueva conclusión está lista. Tengo que reunir a todos los nuestros y traérsela. Ellos pueden juzgarla. Hay que ser cuidadosos y cada minuto es precioso. Memorándum de Mina Harker, incluido en su diario. Base de la investigación. El problema del conde Drácula para regresar a su lugar de residencia tiene que ser llevado por alguien. Eso es evidente, pues si tuviese el poder para moverse por sí mismo a voluntad, podría hacerlo como hombre, como lobo, como murciélago, bajo cualquier otra forma. Evidentemente teme que le descubran o se interpongan, dado el estado de impotencia en que debe de estar, confinado como está en su cajón de madera desde el amanecer hasta el anochecer. ¿Cómo lo transportarán? Aquí puede ayudarnos un sistema de exclusiones por tierra, por tren, por agua. Por tierra hay infinitas dificultades, especialmente para dejar la ciudad. Hay gente y la gente es curiosa y hay averiguaciones. Un indicio, una sorpresa, una duda acerca de lo que pueda contener el cajón le destruiría. Hay o puede haber aduanas y agentes fiscales. Sus perseguidores pueden seguirle. Este es su mayor temor y para evitar ser traicionado ha estado rechazando hasta donde ha podido a su propia víctima. Yo. Por tren, no hay nadie a cargo del cajón. Habría que correr el riesgo de algún retraso, y el retraso sería fatal con los enemigos siguiendo su rastro. Cierto, puede escaparse por la noche, pero ¿dónde iría si le dejan en un lugar desconocido y sin refugio en el cual esconderse? No es esto lo que pretende y no piensa arriesgarse. Por agua. Es el camino más seguro por una parte, por otra el más peligroso. En el agua no tiene poder alguno, excepto por la noche, e incluso entonces solo puede convocar a la niebla y a la tormenta y a la nieve y a sus lobos. Pero si naufragase, el agua se lo tragaría indefenso y sin duda estaría perdido. Podría hacer que el barco tocase tierra, pero si fuese una tierra hostil donde no tuviese libertad para moverse, su situación sería aún más desesperada. Sabemos por los informes hipnóticos que estaba en el agua, así pues, tenemos que saber en qué agua. Lo primero es estudiar qué ha hecho exactamente hasta ahora. Ello puede arrojar alguna luz sobre lo que hará. En primer lugar, debemos dilucidar lo que hizo en Londres como parte de su plan general de acción, cuando se vio acosado de tal manera que tuvo que arreglárselas lo mejor que pudo. En segundo lugar, debemos ver hasta dónde nos sea posible, gracias a los datos que conocemos, lo que ha hecho aquí.
Respecto a lo primero, pretendía evidentemente llegar a Galati y envió aquella factura a Varna para engañarnos por si conseguíamos averiguar por qué medios salió de Inglaterra. Su inmediato y único propósito de entonces era escapar. La prueba de esto es la carta de instrucciones enviada a Immanuel Hildesheim para que se hiciera cargo del cajón y se lo llevara antes del amanecer. También están las instrucciones de Petrov Skinsky. Esto solo podemos suponerlo, pero tuvo que haber alguna carta o mensaje ya que Skinsky fue a ver a Hildesheim. Así pues, sabemos que hasta ahora sus planes han tenido éxito. El Tsarina Catherine hizo un viaje fenomenalmente rápido, tanto que despertó las sospechas del capitán Donelson, pero su superstición unida a su avidez jugaron a favor del conde, y navegó con viento favorable envuelto en nieblas y todo hasta que entró a ciegas en Galati. Que las medidas tomadas por el conde eran correctas está demostrado. Hildesheim se hizo cargo del cajón, se lo llevó y se lo entregó a Skinsky. Skinsky se lo llevó y aquí perdemos la pista. Solo sabemos que el cajón está en algún lugar, siendo transportado por agua. Aduaneros y consumeros, si es que había alguno, han sido evitados. Ahora llegamos a lo que el conde debe de haber hecho después de su llegada a Galati, a tierra. El cajón le fue entregado a Skinsky antes del amanecer. En este momento el conde puede presentarse bajo su verdadera forma. Aquí nos preguntamos por qué fue Skinsky el elegido para ayudarle en su tarea. En el diario de mi marido, Skinsky es mencionado por tener relaciones con los eslovacos que trafican por el río hasta el puerto, y el comentario del hombre que dijo que el asesinato había sido obra de un eslovaco mostró así el sentimiento generalizado contra esa gente. El conde quería estar solo. Mi hipótesis es la siguiente, que en Londres el conde decidió volver a su castillo por el agua como la forma más segura y secreta de hacerlo. Los cíngaros le sacaron del castillo y probablemente entregaron la carta a los eslovacos, que llevaron los cajones a Varna, donde los embarcaron para Londres. De este modo, el conde conoció a las personas que podían llevar a cabo este servicio. Una vez el cajón estuvo en tierra, antes del amanecer o después del anochecer, salió de él. Fue a ver a Skinsky y le dio instrucciones para organizar el transporte del cajón por algún río. Una vez hecho esto y tras saber que todo estaba en marcha, borró sus huellas, o así lo creyó, asesinando a su agente. He examinado el mapa y encuentro que los ríos más apropiados para que los eslovacos los remonten son el Prut o el Seret. He leído en el texto mecanografiado que en mi trance yo oía mugidos de vacas y remolinos de agua al nivel de mis oídos y crujidos de madera. El conde en su cajón, por lo tanto, iba por un río en un bote abierto, movido probablemente por remos o pértigas, pues las orillas están cerca y ellos van contracorriente. No se escucharían tales sonidos si fuese a favor de la corriente. Desde luego, pudiera ser que no fuera ni el Seret ni el Prut, pero quizá podríamos investigarlo más. Ahora de esos dos, el Prut es el más fácilmente navegable, pero el Seret, el Fundu, se une con el Bistritza, que discurre en torno al desfiladero de Borgo. El recodo que allí hace está claramente tan cerca del castillo de Drácula que se puede acceder a él desde el agua. Diario de Mina Harker, continuación. Cuando hube terminado de leer, Jonathan me tomó en sus brazos y me besó. Los demás me estrecharon con ambas manos y el doctor Van Helsing dijo: «Nuestra querida Madame Mina es una vez más nuestra maestra. Sus ojos han visto allí donde nosotros estábamos ciegos. Ahora estamos otra vez en la pista y esta vez podemos tener éxito. Nuestro enemigo está en su momento más débil. Si le sorprendemos de día y en el agua, nuestra tarea habría terminado. Nos lleva ventaja, pero no puede ir más deprisa, ya que no está imposibilitado de dejar su cajón, a menos que quienes le lleven puedan llegar a sospechar algo. Para ello, sospechar les llevaría a tirarle al agua, donde moriría. Él lo sabe y no hará nada. Ahora, señores, a nuestro gabinete de guerra. Pues aquí y ahora tenemos que planificar qué hemos de hacer todos y cada uno de nosotros». «Yo conseguiré una lancha de vapor y le seguiré», dijo Godalming. «Y yo caballos para seguirle por la orilla por si desembarca», dijo Morris. «Bien», dijo el profesor. «Bien a los dos, pero ninguno debe ir solo. Debe haber fuerza para vencer a la fuerza si es preciso. El eslovaco es fuerte y violento y por ambas brutales. Y porta armas brutales». Los otros sonrieron, pues entre todos llevaban un pequeño arsenal. Dijo Mr. Morris: «He traído varios Winchester, son bastante prácticos frente a una multitud y puede que haya lobos». El conde, si recuerda, tomó otras precauciones, dio algunas instrucciones a otros que Miss Harker no pudo escuchar o entender por completo. «Tenemos que estar preparados para todo». El doctor Seward dijo:
Creo que será mejor que yo vaya con Quincy. Estamos acostumbrados a cazar juntos y ambos, bien armados, seremos un equipo para enfrentarnos con lo que pueda ocurrir. No debes estar solo, Art, pues puede ser necesario luchar contra los eslovacos y una mala cuchillada. Pues no creo que esos tipos lleven pistolas, acabaría con nuestros planes. Esta vez no debemos dejar nada al azar, no descansaremos hasta que la cabeza y el cuerpo del conde hayan sido separados y hasta que estemos seguros de que no puede reencarnarse. Estuvo mirando a Jonathan mientras hablaba y Jonathan me miraba a mí. Pude ver que el pobre y querido mío sufría por dentro. Sin duda quería estar conmigo, pero entonces el de la lancha sería lo más probable quien destruiría al vampiro. ¿Por qué he dudado tanto en escribir esta palabra? Se mantuvo en silencio un rato, durante el cual habló el doctor Van Helsing. Amigo Jonathan, este lugar es para usted por 2 razones. Amigo Jonathan, ese lugar es para usted por 2 razones. Primera, porque usted es joven y valiente y puede luchar, y pueden necesitarse todas las energías disponibles en el momento final. Y además, porque tiene derecho a destruir a quien tanto dolor ha causado a usted y a los suyos. No tema por Madame Mina. Estará a mi cuidado, si me lo permite. Soy viejo. Mis piernas ya no corren tan aprisa como antes y no estoy acostumbrada a cabalgar tanto o a perseguir lo que pueda ser necesario o a luchar con armas letales. Pero puedo servir para otra cosa, puedo luchar de otro modo y puedo morir si es preciso, también como los hombres más jóvenes. Ahora permítame decirle que lo que yo quisiera es esto, mientras que ustedes, Milord Godalming y el amigo Jonathan, van en su pequeña y rápida lancha de vapor río arriba, y mientras John y Quincy vigilan la orilla donde acaso pueda acercarse, yo llevaré a Madame Mina justo al corazón del país enemigo. Mientras el viejo zorro esté encerrado en su cajón flotando en la corriente del río, no puede escapar a tierra, donde no se atrevería a levantar la capa de su cajón ataúd para que sus transportistas eslovacos aterrados no le dejen morir allí. Nosotros seguiremos el camino que hizo Jonathan desde Bistrita al Borgo, hasta llegar así al castillo de Drácula. En esto nos ayudará sin duda el poder hipnótico de Madame Mina y encontraremos nuestro camino, todo oscuro y desconocido de otro modo. Después del primer amanecer, cuando ya estemos cerca del funesto lugar, hay mucho que hacer y otros lugares que satisfacer para que ese nido de víboras sea arrasado. Aquí fue interrumpido vehementemente por Jonathan. ¿Quiere usted decir, profesor Van Helsing, que llevaría usted a Mina en la triste situación en que se encuentra y, contaminada como está de esa enfermedad diabólica, hasta las mismas faces de una trampa mortal? No, por nada del mundo. No, en nombre del cielo y del infierno. Se quedó casi sin voz durante 1 minuto y continuó. ¿Sabe usted qué sitio es ese? ¿Ha visto usted ese horrible antro de infamia infernal con la misma luz de la luna, rebulliendo con espantosas formas y cada mota de polvo que gira en el aire al embrión de un monstruo devorador? ¿Ha sentido usted los labios del vampiro en su garganta? Se volvió hacia mí y con sus ojos fijos en mi frente levantó los brazos y gritó: «¡Oh, Dios mío! ¿Qué hemos hecho para que haya caído este terror sobre nosotros?» Y se hundió en el sofá en un ataque de desesperación. La voz del profesor, que habló en tonos claros y afables y que pareció vibrar en el aire, nos calmó a todos. «Oh, amigo mío, es porque yo quiero salvar a Madame Mina de este horrible lugar por lo que voy allí. Dios no quiere que yo la lleve a ella a ese sitio. Hay una tarea enloquecedora que cumplir allí y que sus ojos no deben ver. Los hombres que estamos aquí, con la excepción de Jonathan, han visto con sus propios ojos lo que hay que hacer antes de que ese lugar pueda ser purificado. Recuerde que estamos en una situación terriblemente difícil. Si el conde se nos escapa esta vez y es fuerte, inteligente y astuto, puede optar por dormir durante 1 siglo y entonces en su momento nuestra querida, y cogió mi mano, iría a él para hacerle compañía y sería otra de esas que usted, Jonathan, vio. Usted nos ha hablado de sus labios que se relamían. Usted ha escuchado sus obscenas risas cuando agarraron la bolsa que se movía y que el conde les había arrojado. Se estremece y no es de extrañar. Perdóneme por haberle causado tanto dolor, pero es necesario, amigo mío. No es por un apremio espantoso por lo que yo estoy dando, si es preciso mi vida. Si ocurriese que alguien tuviera que ir a ese lugar para quedarse, soy yo el que iría para hacerles compañía. Haga lo que quiera, dijo Jonathan con un sollozo que le estremeció de pies a cabeza. Estamos en las manos de Dios. Más tarde. Me hizo bien ver cómo actúan los bravos hombres.
¿Cómo pueden las mujeres no amar a hombres que son tan serios, tan auténticos, tan valientes? Y además me ha hecho pensar en el maravilloso poder del dinero, que no puede hacer cuando se utiliza apropiadamente y qué podría hacer cuando lo es indignamente. Me siento profundamente agradecida porque Lord Godalming sea rico y porque ambos, él y Mr. Morris, que también tienen mucho dinero, estén dispuestos a gastarlo tan generosamente. Pues si no fuese así, nuestra pequeña expedición no podría ni comenzar tan rápidamente ni tan bien equipada como lo hará dentro de 1 hora. No hace ni siquiera 3 horas que se decidió lo que teníamos que hacer cada uno de nosotros, y ahora Lord Godalming y Jonathan tienen una preciosa lancha de vapor con el motor preparado para el momento que sea necesario. El Dr. Seward y Mr. Morris tienen media docena de hermosos caballos bien pertrechados. Tenemos todos los mapas e instrumentos de toda clase posibles. El profesor Van Helsing y yo salimos en el tren de las 11:40 de esta noche para Beresti, donde conseguiremos un carruaje que nos lleve hasta el desfiladero de Borgo. Llevamos una buena cantidad de dinero dispuesto, pero vamos a comprar un carruaje y caballos. Conduciremos nosotros mismos, pues no tenemos a nadie en quien podamos confiar para este asunto. El profesor sabe algo de muchas lenguas diferentes, así que nos las arreglaremos bien. Todos llevamos armas, incluso para mí hay un revólver de gran calibre. Jonathan no está tranquilo si yo no fuese armada como el resto. Pero no puedo llevar un arma como los demás la llevan. La cicatriz de mi frente lo prohíbe. Que el querido Dr. Van Helsing me consuela diciéndome que yo voy perfectamente armada, ya que puede haber lobos. El tiempo se pone más frío a cada hora que pasa y algunos copos de nieve vienen y van a modo de avisos. Más tarde tuve que hacer acopio de todo mi valor para decir adiós a mi querido esposo. Tal vez nunca volvamos a vernos. Valor, Mina, el profesor te está mirando fijamente. Su mirada es un aviso, no debe haber lágrimas ahora, como no sean las que Dios quiera que broten de alegría. Diario de Jonathan Harker. 30 de octubre por la noche. Escribo esto a la luz que irradia la puerta de la caldera de la lancha de vapor. Lord Godalming está avivando el fuego. Tiene mucha experiencia en estas cosas pues ha tenido durante varios años una lancha de su propiedad en el Támesis y otra en Knockford Broads. Por lo que se refiere a nuestros planes, finalmente decidimos que Mina tenía razón y que si el conde había elegido la vía fluvial para escapar a su castillo, el río Seret primero y el Bistritza después de su confluencia sería la apropiada. Consideramos que el lugar elegido para atravesar el país entre el río y los Cárpatos debe de estar alrededor de los 47 grados de latitud norte. No nos da miedo ir a una buena velocidad de noche, pero por el río hay mucha agua y las orillas están tan apartadas una de otra como para permitir navegar con el vapor incluso de noche, con bastante facilidad. Lord Godalming me dice que duerma un rato, pues por el momento basta con que uno de nosotros esté de guardia, pero yo no puedo dormir. ¿Cómo podría, con el terrible peligro que se cierne sobre mi querida esposa y su huida hacia aquel espantoso lugar? Mi único consuelo es que estamos en las manos de Dios. Solo por esta confianza sería más fácil morir que vivir y así olvidarse de todo el problema. Mr. Morris y el Dr. Seward comenzaron su larga cabalgata antes de salir nosotros. Ellos van a seguir junto a la margen derecha hasta encontrar tierras más altas, desde donde puedan divisar un buen trecho del río y evitar así seguirle en sus curvas. En las primeras etapas les acompañarán 2 hombres que montarán y conducirán sus caballos de repuesto. 4 en total para no atraer la curiosidad. Cuando despidan a esos hombres, que será en breve, ellos mismos cuidarán de los caballos. Puede que sea necesario para nosotros que unamos nuestras fuerzas. Si así ocurriera, llevarían a caballo a todo nuestro grupo. Una de las sillas de montar tiene un fuste movible y puede ser fácilmente adaptado para Mina si fuera necesario. Estamos metidos en una aventura insensata. Aquí, mientras avanzamos rápidamente en medio de la oscuridad con el frío del río, que parece subir y apoderarse de nosotros, con todas esas misteriosas voces de la noche a nuestro alrededor, todo parece natural, como si no nos dirigiéramos hacia lugares desconocidos por caminos desconocidos, hacia un mundo de tinieblas y cosas espantosas. Godalming está cerrando la puerta del horno. 31 de octubre. Todavía seguimos avanzando a gran velocidad. Este día y Godalming está durmiendo y yo estoy de guardia. La máxima es tremendamente fría, el calor del horno se agradece, pese a que llevamos pesados abrigos de pieles. Hasta ahora hemos adelantado solo a unas pocas embarcaciones abiertas, pero ninguna de ellas llevaba a bordo un cajón y paquete
o paquete del tamaño del que buscamos. Los hombres se asustan cada vez que iluminamos con nuestra pequeña linterna eléctrica, caen de rodillas y rezan. 1 de noviembre por la tarde. Sin noticias todo el día. No hemos encontrado nada parecido a lo que buscamos. Hemos entrado ya en el Bistritza y si nos hemos equivocado, nuestra oportunidad ha desaparecido. Hemos revisado todos los barcos, grandes y pequeños. Esta mañana temprano, una tripulación nos tomó por una embarcación del gobierno y nos trató en consecuencia. Vimos en este hecho una forma de allanar dificultades, así que en Fundu, donde Bistritza confluye con el Seret, conseguimos una bandera rumana que ahora ondea bien visiblemente. El truco ha funcionado con cada embarcación que hemos revisado desde entonces. Nos han tratado con toda deferencia y no ha habido ni una sola objeción a lo que hemos preguntado o hemos hecho. Unos eslovacos nos dijeron que les adelantó un gran barco que iba a más velocidad de lo habitual y con doble tripulación a bordo. Esto fue antes de que ellos llegasen a Fundu, por lo que no podían decirnos si el barco había regresado al Bistritza o continuado Seret arriba. En Fundu no oímos nada acerca de tal barco. Debió de pasar por aquí de noche. Tengo mucho sueño. El frío está, quizás, haciéndose notar en mi cuerpo y la naturaleza tiene que descansar algún tiempo. Goldamín insiste en hacer la primera guardia. Dios le bendiga por toda su bondad, para con la pobre y querida Mina y para conmigo. 2 de noviembre por la mañana. Es de día. Ese buen muchacho no ha querido despertarme. Dice que hubiera sido un pecado hacerlo, pues yo dormía tranquilamente y olvidado de mi angustioso problema. Me parece brutalmente egoísta por mi parte haber dormido tanto tiempo y dejarle a él de guardia toda la noche, pero tenía toda la razón. Esta mañana soy un hombre nuevo y ahora, sentado aquí y viéndole dormir, puedo hacer lo que sea necesario para atender al motor, llevar el timón y vigilar. Puedo sentir que recupero mi fuerza y mi energía. Me pregunto dónde estará Mina ahora. Van Helsing. Deberían haber llegado a Beresti el miércoles hacia mediodía. Les habrá tomado algún tiempo conseguir el carruaje y los caballos. Si han salido pronto y viajado deprisa, deberían estar ahora cerca del desfiladero de Borgo. Dios les guíe y les proteja. Me da miedo pensar en lo que pueda suceder. Si nosotros pudiéramos ir más deprisa, pero no podemos. Los motores vibran y dan de sí todo lo que pueden. Me pregunto cómo les irá al Dr. Seward y a Mr. Morris. Parece haber infinitos arroyos que bajan de las montañas y llegan a este río, pero ninguno de ellos es muy grande, al menos ahora, aunque sin duda son terribles en invierno o cuando la nieve se funde. Los jinetes no habrán encontrado demasiado obstáculo. Espero que les veamos antes de que lleguemos a Strasba, porque si para entonces no hemos atrapado al conde, puede que sea necesario que todos juntos tratemos sobre lo que tendremos que hacer seguidamente. Diario del Dr. Seward, 2 de noviembre. 3 días en el camino, sin noticias y sin tiempo para escribir en caso de que las hubiera habido, pues cada momento es precioso. Solo hemos descansado el tiempo necesario para los caballos, pero nosotros los dos estamos aguantando maravillosamente. Aquellos días de aventuras han resultado ser de utilidad. Tenemos que seguir adelante. No volveremos a sentirnos satisfechos hasta que volvamos a visitar la lancha. A avistar la lancha, 3 de noviembre. Hemos oído en Fundu que la lancha ha remontado el Bistritza. Ojalá no hiciese tanto frío. Hay indicios de que se acerca la nieve y si cae copiosamente nos detendrá. En tal caso tendremos que conseguir un trineo y continuar a la manera rusa. 4 de noviembre. Hoy hemos oído que la lancha está parada porque ha tenido un accidente al intentar remontar los rápidos. Las embarcaciones eslovacas la remontan con facilidad con ayuda de una soga y manejando la lancha con conocimiento. En solo unas horas varios de ellos los habían remontado. El propio Goldamín es un mecánico aficionado y evidentemente fue él quien puso la lancha en condiciones otra vez. Al final remontaron perfectamente los rápidos con ayuda local y han reanudado la persecución. Me temo que la lancha no haya quedado bien después del accidente. Los campesinos nos dicen que una vez que volvió a encontrar aguas tranquilas se iba parando de cuando en cuando hasta que la perdieron de vista. Tenemos que apresurarnos más que nunca. Nuestra ayuda puede ser necesitada pronto. Diario de Mina Harker, 31 de octubre. Llegamos a Beresti a mediodía. El profesor me dijo que esta mañana al amanecer pudo hipnotizarme con muchas dificultades y que todo lo que yo decía era oscuro y tranquilo. Ahora está comprando carruaje y caballos. Dice que intentará comprar más caballos para poder cambiar de cabalgaduras en el camino. Tenemos ante nosotros algo más de 70 millas. El paisaje es encantador y muy interesante si estuviéramos en otras circunstancias. Qué delicioso sería admirar todo esto. Qué placer sería si Jonathan y yo estuviésemos viajando solos, detenerse y ver gente y saber algo de su vida y llenar nuestra mente y nuestra memoria con todo el color y el pintoresquismo de este país agreste, hermoso y de estas curiosas gentes. Pero hay... Más tarde.
El doctor Van Helsing ha vuelto. Ha conseguido carruaje y caballos. Vamos a cenar algo y a salir dentro de 1 hora. La patrona está esperándonos, preparando una enorme cesta con provisiones. Parece suficiente para una compañía de soldados. El profesor la anima y me susurra que puede pasar una semana antes de que podamos conseguir buena comida otra vez. También ha estado comprobando y enviando a casa un maravilloso lote de abrigos de piel, mantas y toda clase de prendas de abrigo. No habrá peligro de que cojamos frío. Saldremos dentro de poco. Me da miedo pensar en lo que pueda pasarnos. Verdaderamente estamos en las manos de Dios. Solo Él sabe lo que puede suceder. Y le pido con toda la fuerza de mi triste y humilde alma que vele por mi querido esposo, que pase lo que pase, Jonathan sepa que le he amado y honrado más de lo que puedo pedir. Y que en mi último y más sincero pensamiento siempre, siempre estará Él. Capítulo 27. Diario de Mina Harker. 1 de noviembre. Hemos viajado durante todo el día y a prisa. Los caballos parecen saber que están siendo tratados cariñosamente, pues de buena gana cumplen su cometido a la mayor velocidad. Los hemos cambiado ya muchas veces y constantemente encontramos lo mismo, de modo que estamos animados para pensar que el viaje será fácil. El doctor Van Helsing es lacónico, dice a los campesinos que tiene prisa para llegar a Bistritz y les paga bien para hacer el cambio de caballos. Tomamos sopa caliente o café o té y partimos. Es un paisaje encantador, lleno de bellezas de toda clase inimaginables, y la gente es valerosa y fuerte y sencilla y parece tener todo tipo de hermosas cualidades. Son muy, muy supersticiosos. En la primera casa en que nos detuvimos, cuando la mujer que nos servía vio la cicatriz de mi frente, se santiguó y puso 2 dedos hacia mí para protegerse contra el mal de ojo. Yo creo que se tomaron la molestia de poner una cantidad mayor de ajo de lo habitual en nuestra comida y yo no pude soportar el ajo. Desde entonces he tomado la precaución de no quitarme el sombrero o el velo y así he escapado a las sospechas. Estamos viajando deprisa y como no tenemos un conductor con nosotros que pueda contar chismes, evitamos el escándalo, pero me atrevo a decir que el miedo al mal de ojo nos seguirá durante todo el viaje. El profesor parece incansable. No ha descansado en todo el día, pero me ha hecho dormir durante largo rato. Al anochecer me ha hipnotizado y dice que he contestado, como de costumbre, oscuridad, chapoteo de agua y crujir de madera. Así pues, nuestro enemigo está todavía en el río. Tengo miedo de pensar en Jonathan, pero de algún modo no temo por él o por mí misma. Escribo esto mientras esperamos en una granja a que los caballos estén dispuestos. El doctor Van Helsing está durmiendo. Pobre querido, parece muy cansado y viejo y gris, pero su boca sigue tan firme como la de un conquistador. Incluso durmiendo está impulsado por la resolución. Cuando ya llevamos un buen rato de camino, debo hacer que descanse mientras yo conduzco. He de decirle que tenemos días por delante, que no debemos agotarnos cuando se precisará toda su fortaleza. Todo está listo y salimos en breve. 2 de noviembre por la mañana. Tuve éxito y nos turnamos para conducir toda la noche. Ahora el día está ya sobre nosotros, luminoso, aunque frío. Hay una extraña pesadez en el aire. Digo pesadez a falta de una palabra más adecuada. Quiero decir que nos oprime a los dos. Hace mucho frío y solo nuestros abrigos de piel nos mantienen confortablemente. Al amanecer me hipnotizó el profesor. Dice que yo contesté oscuridad, madera que cruje y fragor de agua. Lo que quiere decir que el río cambia a medida que va subiendo. Espero que mi amado no corra peligro, no más del necesario. Pero estamos en las manos de Dios. 2 de noviembre por la noche. Todo el día conduciendo, el paisaje se hace más agreste conforme avanzamos. Los grandes espolones de los Cárpatos, que en Baresti parecían tan lejanos de nosotros y tan bajos en el horizonte, ahora simulan rodeados y alzarse orgullosos ante nosotros. Los dos nos sentimos animados. Creo que cada uno hace un esfuerzo para animar al otro y al hacerlo así nos animamos a nosotros mismos. El doctor Van Helsing dice que por la mañana llegaremos al desfiladero de Borgo. Ahora las casas son muy pocas, aquí y allá, y el profesor dice que los últimos caballos que conseguimos tendrán que venir con nosotros, pues podría ocurrir que no pudiéramos cambiarlos. Consiguió otros 2, además de los que habíamos cambiado ya, de modo que ahora tenemos un poderoso tiro de 4. Los queridos caballos son pacientes y buenos y no nos causan problema alguno. No estamos preocupados por otros viajeros e incluso yo puedo conducir el carruaje. Llegaremos de día al desfiladero. No queremos llegar antes, así que lo tomamos con calma y cada uno tiene un largo descanso cuando llega su turno. Oh, ¿qué nos traerá el día de mañana? Vamos a buscar el lugar donde mi pobre esposo sufrió tanto. Quiera Dios que lleguemos con bien y que Él se digne a proteger a mi esposo y a aquellos que nos son queridos y que se hallan en un peligro mortal como este. En cuanto a mí, no soy merecedora de su mirada. Ay, soy impura ante sus ojos y lo seré hasta que Él se digne permitirme aparecer en su presencia como uno de quienes no han incurrido en su ira.
Memorándum de Abraham Van Helsing, 4 de noviembre. Esto es para mi viejo y verdadero amigo John Seward, doctor de medicina de Purfleet, Londres, en caso de que yo no pueda verle más. Esto puede servir de explicación. Es por la mañana y escribo junto al fuego de una chimenea que he mantenido encendida durante toda la noche, con la ayuda de Madame Mina. Hace frío, tanto frío que con la ayuda que el cielo gris y pesado está cargado de nieve que cuando caiga se asentará para todo el invierno, pues la tierra se está endureciendo para recibirla. Esto parece haber afectado a Madame Mina. Ha tenido todo el día la cabeza tan aturdida que no parecía la misma. Duerme y duerme y duerme. Ella, que está habitualmente tan alerta, no ha hecho literalmente nada en todo el día, incluso ha perdido el apetito. No anota nada en su pequeño diario. Ella, que escribe de modo tan constante siempre que hay una pausa. Algo me dice que, al oído, que no todo va bien. Sin embargo, esta noche está más vif. El haber dormido todo el día la ha refrescado y restaurado, pues ahora tiene toda la dulzura y la animación de siempre. Al caer el sol, intenté hipnotizarla, pero sí, sin conseguirlo. El poder se ha ido reduciendo día por día y esta noche me ha fallado por completo. Bien, hágase la voluntad de Dios cualquiera que sea esta, y a donde quiera que pueda conducirnos. Ahora a lo histórico, pues como Madame Mina no escribe ya de manera taquigráfica, debo hacerlo yo a mi engorrosa y vieja manera, de modo que no se quede sin anotar nada de lo que nos ocurre cada día. Llegamos al desfiladero de Borgo ayer por la mañana, exactamente después de la salida del sol. Cuando vi los signos del amanecer, me preparé para el hipnotismo. Detuvimos nuestro carruaje y nos apeamos con objeto de que no hubiera interferencia alguna. Hice una especie de cama con las pieles y Madame Mina, tumbada, se entregó como de costumbre, pero más despacio y por menos tiempo que nunca, al sueño hipnótico. Como antes, llegó la respuesta: oscuridad y remolinos de agua. Luego de esto se despertó, animosa y radiante. Seguimos nuestro camino y pronto llegamos al desfiladero. En este momento y lugar empieza a dar muestras de ardiente entusiasmo. Se manifiesta en ella alguna fuerza nueva para seguirnos y guiarnos, porque señala un camino y dice: ese es el camino. ¿Cómo lo sabe?, pregunto. Claro que lo sé, responde y tras un segundo añade: ¿no viajó mi Jonathan por aquí y escribió sobre su viaje? Al principio me parece algo extraño, pero veo bien pronto que no es sino un atajo. Parece muy poco utilizado y muy destinado y muy distinto de la carretera para carruajes que va desde la Bucovina a Bistrita, que es más ancha, firme y también más transitada. Así que seguimos por ese camino cuando nos encontrábamos con otros caminos. No siempre estábamos seguros de que fueran carreteras, pues estaban sin cuidar y cubiertas de nieve todavía ligera. Los caballos, y solo ellos sabían qué hacer, les suelto las riendas y siguen tan pacientes. Paso a paso vamos encontrando todo lo que Jonathan había anotado en ese maravilloso diario suyo. Después continuamos por muchas horas y horas. Al principio le dije a Madame que se fuese a dormir. Lo intentó y lo consiguió. Durmió todo el tiempo hasta que finalmente crece en mí la sospecha e intento despertarla. Tampoco quiero hacerle el menor daño, pues sé que ha sufrido mucho y que el dormir a veces lo es todo para ella. Creo que yo mismo me quedé adormecido porque de repente me sentí culpable, como si hubiera hecho algo malo. Me encontré de pie con las riendas en la mano y los buenos caballos en marcha. Adelante, como siempre. Miro y veo a Madame Mina todavía dormida. Ya no falta mucho para el ocaso y sobre la nieve la luz del sol derrama un gran torrente amarillado y de modo que nosotros proyectamos una alargada sombra que llega hasta donde se alza la montaña tan escarpada, porque estamos subiendo y todo es tan agreste y rocoso como si fuera el fin del mundo. Entonces despierto a Madame Mina. Esta vez se despierta sin mucha dificultad y a continuación intento hipnotizarla, pero no se duerme como si yo no estuviera. Sigo intentando hasta que, de improviso, estamos en la oscuridad. Miro a mi alrededor y descubro que el sol se ha puesto. Madame Mina se ríe y me vuelvo a mirarla. Ahora está totalmente despierta y tiene tan buen aspecto como nunca desde aquella noche en Carfax, cuando entramos por primera vez en la casa del conde. Estoy sorprendido e inquieto, pero está tan animada y cariñosa y dependiente de mí que me olvido de todo temor. Hago una hoguera, pues hemos traído leña con nosotros, y ella prepara la comida mientras yo quito los aparejos a los caballos. Los preparo, los ato y los pongo en el resguardo para que coman. Cuando vuelvo a la hoguera ya tiene dispuesta mi cena. Voy a ayudarla, pero sonríe y me dice que ya ha cenado, que tenía tanta hambre que no podía esperar. No me gusta esto y tengo serias dudas, pero temo asustarla y no digo nada. Me ayuda y ceno solo. Después nos envolvemos en pieles y nos echamos junto al fuego. Le digo que duerma mientras yo me quedo de guardia, pero pronto me olvido por completo de esto y cuando
de repente me acuerdo de que estoy de guardia, veo que ella está tranquilamente echada pero despierta y mirándome con ojos muy brillantes. Una vez, 2 veces más ocurre lo mismo y duermo mucho hasta que amanece. Cuando me despierto intento hipnotizarla, pero aunque cierra los ojos obediente, no puede dormirse. El sol sube y sube y sube y entonces el sueño le llega demasiado tarde pero tan profundo que no se despierta. Tengo que levantarla y colocarla dormida en el carruaje cuando tengo que ya preparados los caballos y todo dispuesto. Madame duerme todavía y duerme y dormida parece más saludable y con más color que antes. Y no me gusta. Tengo miedo. Tengo miedo de todo, incluso de pensar, pero debo seguir mi camino. La apuesta que nos jugamos es de vida o muerte, o más que eso, y no podemos vacilar. 5 de noviembre por la mañana. Permíteme ser exacto en todo, pues aunque tú y yo hemos visto juntos algunas cosas extrañas, puede que al principio pienses que yo, Van Helsing, estoy loco, que los muchos horrores y la larga tensión nerviosa por fin me ha trastornado el cerebro. Todo el día de ayer estuvimos viajando, acercándonos cada vez más a las montañas y adentrándonos cada vez más en el país, cada vez más agreste y desierto. Hay grandes y amenazadoras precipicios y muchas cascadas, y parece como si la naturaleza hubiera celebrado aquí su carnaval. Madame Mina sigue durmiendo y aunque tenía hambre y la he saciado, no puedo despertarla ni para comer. Comencé a temer a temer que el fatal hechizo del lugar había caído sobre ella, manchada como está con el bautismo del vampiro. Bien, me dije a mí mismo, si es que ella duerme todo el día, yo no duermo por la noche. Conforme avanzábamos por la escabrosa carretera, pues era una carretera vieja y en malas condiciones, recosté la cabeza y me dormí. De nuevo me desperté con una sensación de culpa y de tiempo perdido y encontré a Madame Mina todavía durmiendo y el sol bajo y lejano, y fuimos casi hasta la cima de una colina. En lo más alto había un castillo como el que había descrito Young en su diario, pero me invadieron al mismo tiempo la alegría y el temor, pues ahora, para bien o para mal, el final estaba cerca. Desperté a Madame Mina y otra vez intenté hipnotizarla, pero imposible. Y ya fue demasiado tarde, entonces antes de que nos cubriera la gran oscuridad, pues incluso después de la puesta de sol el cielo reflejaba su luz en la nieve, por algún tiempo hubo un extraordinario crepúsculo. Saqué los caballos y les di de comer una especie de abrigo que pude encontrar. Después enciendo una hoguera y cerca de ella hago que Madame Mina, ahora despierta y más encantadora que nunca, se siente confortablemente en sus mantas. Preparé comida, pero ella no probó bocado, diciendo simplemente que no tenía hambre. No la presioné, sin embargo, sabiendo que no serviría de nada. Pero yo sí comí, pues ahora necesito estar fuerte para todo. Después, con miedo de lo que podría pasar, tracé un círculo en torno a donde Madame Mina estaba sentada y por encima del círculo pasé un fragmento de hostia consagrada y la desmenucé finamente para que todo estuviera bien protegido. Ella permaneció sentada y silenciosa todo el tiempo, tan silenciosa como una muerta. Se puso blanca, cada vez más blanca, hasta que la propia nieve no fue más blanca que ella, y no dijo ni una sola palabra. Pero cuando me acerqué, se agarró a mí y pude ver que la pobre alma estaba temblando de la cabeza a los pies con un temblor que daba lástima. Cuando se hubo calmado algo, le dije: ¿no quiere acercarse al fuego? Yo quería hacer una prueba de lo que ella podía hacer. Se incorporó obediente, pero apenas había dado un paso, se detuvo y se quedó como amedrentada. ¿Por qué no sigue?, pregunté. Meneó la cabeza y dando media vuelta fue a sentarse en su sitio. Después, mirándome con ojos muy abiertos, como quien acaba de despertarse, dijo simplemente: «No puedo», y se calló. Me alegré, pues sabía que lo que ella no podía hacer tampoco podría hacerlo ninguno de esos que tememos. Aunque podía haber peligro para su cuerpo, sin embargo su alma estaba a salvo. En ese momento los caballos comenzaron a relinchar y a tirar de sus ataduras, hasta que me acerqué a ellos y los tranquilicé. Cuando sintieron sus manos sobre ellos, resollaron mansamente como con alegría y lamieron mis manos y se quedaron tranquilos por un tiempo. Muchas veces a lo largo de la noche me acerqué a ellos hasta que llegó esa fría hora en que toda la naturaleza está en su punto más bajo y cada vez mi presencia les tranquilizó. En la hora fría el fuego comenzó a morir y estuve a punto de echar más leña, pues ahora la nieve caía en forma de ráfagas y con ella llegaba una niebla heladora. Incluso en aquella oscuridad había una cierta luz, como la hay siempre sobre la nieve, y pareció que las ráfagas de nieve y los festones de niebla se revistiesen en forma de mujeres con largos vestidos bajo el suelo. Todo estaba envuelto en un silencio mortal y siniestro. Solo los caballos relinchaban acobardados como ante el peor terror. Comencé a sentir miedo, horribles temores, pero entonces me invadió la sensación de seguridad proporcionada por este anillo dentro del cual yo estaba.
Comencé también a pensar que mis imaginaciones eran producto de la noche y la tristeza y la inquietud por todo lo que había ocurrido y toda la terrible ansiedad. Era como si los recuerdos de la horrible experiencia de Jonathan me estuviesen ofuscando, pues los copos de nieve y la niebla comenzaron a girar a mi alrededor hasta el punto de que me pareció ver un vago vislumbre de aquellas mujeres que querían besarle. Entonces los caballos se asustaron y gimieron aterrorizados como los hombres cuando sufren, pero la locura del miedo no se apoderó de ellos hasta el punto de escaparse. Temí por mi querida Madame Mina cuando esas fantásticas imágenes se acercaron y la rodearon formando un círculo. La miré, pero seguía sentada y tranquila y sonriéndome. Cuando me acerqué hacia la hoguera para avivarla, me agarró, me hizo volverme y susurró con una voz que oímos en un sueño, tan bajo era su tono. No vaya afuera, aquí está usted a salvo. Me volví hacia ella y mirándole a los ojos dije, pero ¿y usted? ¿Es por usted quien tengo miedo? Al oír lo cual ella se rió con una risa sorda e irreal y dijo, ¿miedo por mí? ¿Por qué miedo por mí? No hay nadie tan a salvo de ellos en todo el mundo como yo. Y mientras yo me preguntaba por el significado de sus palabras, una ráfaga de viento avivó las llamas y vi la cicatriz roja de su frente. Entonces lo comprendí. De no haberlo hecho entonces, lo hubiera comprendido pronto, pues las figuras de niebla y de nieve que revoloteaban llegaron más cerca, pero sin entrar nunca en el círculo santo. Después empezaron a materializarse hasta que, si Dios no me quitó la razón, pues vi todo con mis propios ojos, aparecieron ante mí en carne verdadera de las mismas 3 mujeres que Jonathan vio en la habitación cuando quisieron besar su cuello. Conocía aquellas formas redondas y ondulantes, los brillantes y duros ojos, los blancos salientes, el color encendido, los voluptuosos labios. Sonrieron en todo momento a la pobre y querida Madame Mina, y cuando su risa llegó a través del silencio de la noche, entrelazaron sus brazos señalándola y dijeron en estos tonos infinitamente tan dulces que Jonathan dijo tenían la insoportable dulzura de los vasos de agua. «Ven, hermana, ven con nosotras, ven, ven». Me volví con miedo hacia mi pobre Madame Mina y mi corazón saltó de alegría como una llama, pues el terror de sus dulces ojos, la repulsión, el horror, hablaban a mi corazón de que todavía había esperanza. Gracias sean dadas a Dios, no era todavía de ellas. Cogí algo de la leña que tenía cerca y llevando en alto un fragmento de la hostia me dirigí hacia el fuego. Ellas retrocedieron ante mí, se echaron a reír con sus carcajadas, suaves y horribles. Avivé el fuego y no tuve miedo, pues sabía que estábamos seguros dentro de nuestras protecciones. Ellas no podían acercarse a mí mientras yo estuviese armado, ni a Madame Mina mientras permaneciera dentro del círculo, del cual no pude salir ni ellas entrar. Los caballos habían dejado de gemir y estaban quietos en el suelo. La nieve caía suavemente sobre ellos, que los iba cubriendo de blanco. Yo comprendí que a los pobres animales no les esperaba más terror. Y así permanecimos hasta que el rojo del amanecer comenzó a caer sobre la tristeza de la nieve. Yo estaba desolado y asustado y lleno de aflicción y de terror, pero cuando el hermoso sol comenzó a subir en el horizonte volví a la vida de nuevo. Apenas comenzó a amanecer, las horribles figuras se fundieron en los remolinos de niebla y de nieve. Los festones de oscura bruma se alejaron hacia el castillo y desaparecieron. Infinitamente, con la llegada del amanecer, me volví hacia Madame Mina con la intención de hipnotizarla, pero había caído en un profundo y repentino sueño del cual no pude despertarla. Quise hipnotizarla dormida, pero no hubo respuesta por su parte, ninguna en absoluto, y se hizo de día, y he ido a ver a los caballos. Están todos muertos. Hoy tengo mucho que hacer aquí y esperaré hasta que el sol esté en lo alto, pues puede haber sitios a los que debo ir donde esa luz del sol, aunque la nieve y la nieve la oscurezcan, siempre será un seguro para mí. Me fortaleceré con el desmayo y después emprenderé mi terrible tarea. Madame Mina duerme. Gracias a Dios tiene un sueño tranquilo. Diario de Jonathan Harker, 4 de noviembre por la tarde. El accidente de la lancha ha sido algo terrible para nosotros. Si no hubiera sido por eso, ya haría tiempo que hubiésemos alcanzado a la embarcación del conde y ahora mi querida Mina estaría libre. Me da miedo pensar en ella, en esas llanuras cercanas a tan horrible lugar. Hemos conseguido caballos y seguimos la pista. Escribo eso mientras Godalming se prepara. Tenemos nuestras armas. Los cíngaros deben tener cuidado si quieren pelea. Oh, si Morris y Sigward estuviesen con nosotros. Debemos tener esperanza. Si no escribo más, adiós, Mina. Dios te bendiga y te guarde. Diario del Dr. Sigward.
5 de noviembre. Con el amanecer vimos al grupo de los cíngaros delante de nosotros que se alejaban rápidamente del río con su Leiter Wagon. Iban todos rodeándola y a velocidad tal como si alguien los persiguiese. Está cayendo una ligera nevada y hay una extraña tensión. Puede que se trate de nuestros propios pensamientos. Pero la depresión del ambiente es extraña. Oigo a lo lejos los aullidos de los lobos. La nieve los hace bajar de las montañas y a todos nosotros nos acechan los peligros por todas partes. Los caballos están casi dispuestos y saldremos. Nos iremos pronto, cabalgamos hacia la muerte de alguien. Solo Dios sabe de quién, o de dónde, o qué, o cuándo, o cómo será. Memorándum, Dr. Van Helsing. 5 de noviembre por la tarde. Al menos estoy en mi sano juicio, gracias a Dios por su clemencia en todo momento. Aunque la prueba ha sido terrible, cuando dejé a Madame Mina durmiendo dentro del santo círculo, emprendí mi viaje hacia el castillo. El martillo de herrero que había traído en el carruaje desde el Beresti fue útil, aunque todas las puertas estaban abiertas. Destrocé sus herrumbrosos goznes, por si acaso por mala intención o mala suerte se cerraban y una vez dentro no podía salir. La amarga experiencia de Jonathan me sirvió de ejemplo. Recordando su diario, encontré el camino hacia la vieja capilla, pues sabía que allí estaba mi tarea. La atmósfera era opresiva, parecía como si hubiese algún vapor sulfuroso que a veces llegó a marearme, o me zumbaba en los oídos o escuché a lo lejos el aullido de los lobos. Entonces pensé en mi querida Madame Mina y me encontré en una terrible situación. El dilema me tenía entre la espada y la pared. A ella yo no me atrevía a traerla a este sitio, sino que la dejaría a salvo del vampiro en aquel círculo santo. Pero incluso allí podía llegar el lobo. Decidí que mi tarea estaba aquí y que con respecto a los lobos nos resignaríamos si era la voluntad de Dios. En todo caso, era solo la muerte y después la libertad. Así elegí por ella. Si la elección hubiese sido solamente mía, hubiese sido fácil. Era mejor el estómago del lobo para descansar que la tumba del vampiro. Y así decidí seguir con mi tarea. Sabía que había que encontrar al menos 3 tumbas habitadas. Busco y encuentro a una de las mujeres, dormida en el sueño de los vampiros, tan llena de vida y de voluptuosa belleza que me estremezco como siempre. Como si hubiese venido a cometer un crimen. No dudo que antaño, cuando ocurrían estas cosas, muchos hombres que cometieron la misma tarea que yo sintieron que en el último minuto les flaqueaba el corazón y también los nervios. Por eso se demora hasta que la mera belleza y fascinación de la lasciva no muerta le hipnotizan y siguen allí más y más tiempo hasta que llega el ocaso y la mujer vampiro se despierta. Entonces los hermosos ojos de la bella mujer se abren y el hombre es débil y allí se queda una víctima más en el redil del vampiro. Una más para aumentar las horrendas y espantosas huestes de los no muertos. Hay alguna fascinación, seguramente, cuando yo mismo me sentí conmovido ante la mera presencia de una de ellas, incluso yaciendo como estaba en una tumba corroída por el paso del tiempo y cubierta por el polvo de los siglos. Y pese a ese espantoso hedor, como en el de las madrigueras que ya conocíamos del conde. Sí, estaba conmovido. Yo, Van Helsing, con toda mi resolución y mis motivos para el odio. Me sentí conmovido hasta el punto de sentir el deseo de un aplazamiento, deseo tan fuerte que pareció paralizar mis facultades y entorpecer mi propio espíritu. Pudo haberse debido a la falta de sueño y a la extraña opresión del aire estaba comenzando a apoderarse de mí. Lo cierto era que me estaba sumiendo en el sueño con los ojos abiertos de quien se entrega a una dulce fascinación, cuando a través del aire acolchado por la nieve llegó un largo y apagado gemido, tan lleno de pena y de aflicción que me despertó como el sonido de un clarín, porque era la voz de mi querida Madame Mina lo que oía. Me entregué de nuevo con más ardor a mi horrible tarea y encontré arrancando las tapas de los sepulcros a una de las hermanas, una de las morenas. No me atreví a detenerme para mirarla como había hecho con su hermana para no empezar a quedarme hechizado. Seguí buscando hasta que al poco encontré en un sepulcro alto y suntuoso, como hecho para alguien muy amado, a la otra hermana rubia, que como Jonathan yo había visto materializarse saliendo de los átomos de niebla. Era tan hermosa de ver, tan radiantemente bella, tan exquisitamente voluptuosa que mi propio insulto de hombre y que llama a los de mi sexo a amar y a proteger a las del suyo, hizo que me diese vueltas la cabeza con esta nueva emoción, pero gracias a Dios, el profundo gemido de mi querida Madame Mina no había muerto aún en mis oídos, y antes de que el hechizo pudiera ejercer más poder sobre mí, pude reaccionar para entregarme a mi espantosa tarea. Ya había buscado en todos los sepulcros de la capilla, según me pareció, y como solo 3 de estas fantasmales no muertas nos habían estado rondando anoche, supuse que no quedaban más no muertos en activo existentes. Había un gran sepulcro más señorial que todos los otros hombres y nobles más
más señorial que todos los otros, enorme y de nobles proporciones. En él solo figuraba una palabra: Drácula. Este era entonces el hogar del no muerto rey vampiro a quienes muchos otros le estaban destinados. Que estuviese vacío hablaba de él con elocuencia afirmativa de lo que yo ya sabía. Antes de comenzar a devolver a esas mujeres a su identidad mortal, mediante mi espantosa tarea, deposité en la tumba de Drácula un fragmento de la hostia y así le impedí volver a él, no muerto para siempre. Después comencé la horrible tarea que tanto temía. Si hubiera tratado de un caso, hubiera sido relativamente fácil, pero repetirlo 2 veces más después de haber llevado a cabo ya aquella terrible acción, pues si así había sido espantoso con la dulce Miss Lucy, que no sería con estas desconocidas que habían sobrevivido a lo largo de varios siglos y que se habían fortalecido con el transcurso de los años, que lucharían cuanto les fuese posible por sus abyectas vidas. Ay, amigo John, ha sido un trabajo de carnicero. No me hubiera animado pensando en otros muertos y en los vivos sobre quienes se cernía tal mano de horror. Yo no podría haberlo hecho. Tiemblo y tiemblo, incluso ahora, a pesar de que todo ha terminado. Gracias a Dios, mis nervios lo aguantaron. Si no hubiera visto la paz en el primero de estos rostros y la alegría que lo cubrió justo antes de su disolución final, al comprender que el alma había triunfado, yo no hubiera podido seguir adelante con mi carnicería. No podría haber soportado el horroroso chillido al penetrar la estaca hasta el fondo, el retorcerse el cuerpo que muere, los labios con espuma sanguinolenta. Hubiera huido aterrorizado y dejado mi tarea sin terminar, pero se acabó, y esas pobres almas, ahora puedo compadecerme de ellas y llorar recordando su placidez al entrar en el pleno sueño de la muerte un momento antes de desaparecer. Porque, amigo John, apenas acababa mi cuchillo de cortar la cabeza de cada uno, el cuerpo entero comenzó a disolverse hasta quedar reducido a su polvo nativo, como si la muerte que debía haber ocurrido siglos atrás proclamase por fin sus derechos y dijese en voz alta: estoy aquí. Antes de dejar el castillo, preparé todas las entradas de modo que nunca más pudiera el conde entrar aquí como muerto. Cuando penetré en el interior del círculo donde dormía Madame Mina, se despertó y al verme lloró llena de dolor al saber todo lo que había pasado. «Vámonos», dijo, «vámonos de este horrible sitio, vámonos a buscar a mi marido, que está, lo sé, viniendo hacia nosotros». Se la veía delgada, pálida y débil, pero sus ojos eran puros y brillaban con fervor. Me alegré al ver su palidez y su debilidad, pues yo todavía tenía presente el horror de aquellas sonrosadas mujeres vampiro durmiendo. Y así, con confianza y con esperanza y al propio tiempo llenos de temor, nos dirigimos hacia el este para encontrar a nuestros amigos y a él, de quien Madame Mina dice que sabe que viene hacia aquí. Diario de Mina Harker. 6 de noviembre. Ya estaba avanzada la tarde cuando el profesor y yo emprendimos nuestro camino hacia el este, por donde yo sabía que Jonathan estaba viniendo. No íbamos deprisa, aunque el camino iba pronunciadamente cuesta abajo, porque tuvimos que llevar con nosotros pesadas mantas y ropas. No nos atrevimos a enfrentarnos con la posibilidad de quedarnos sin abrigo en el frío y en la nieve. También tuvimos que llevar algunas de nuestras provisiones, pues estábamos en una zona totalmente desolada y hasta donde podíamos ver a través de la nieve que caía no había ninguna casa. Cuando habíamos recorrido como 1 milla, me sentía agotada de la penosa marcha y me detuve para descansar. Miramos hacia atrás y vimos una limpia silueta del castillo de Drácula recortada contra el cielo, pues habíamos descendido tanto por la colina sobre la que se alza que nuestro ángulo de perspectiva nos mostraba los montes Cárpatos muy por debajo de aquel. Lo vimos en toda su grandeza, encaramado a 1000 pies sobre un escarpado precipicio y con lo que parecía un gran espacio vacío entre él y la pendiente ladera de las montañas adyacentes de uno y otro lado. Había algo salvaje y misterioso en aquel lugar. Podíamos oír el distante aullido de los lobos. Estaban muy lejos, pero su sonido, a pesar de llegar como amortiguado por la silenciosa nevada, era terrorífico. Me di cuenta por la forma en que el doctor Van Helsing investigaba de que estaba intentando encontrar algún sitio estratégico donde estuviéramos menos expuestos en caso de ser atacados. El accidentado camino seguía bajando. Podíamos notarlo a través de la nieve acumulada. Al poco el profesor me hizo una señal, por lo que me incorporé y me puse a su lado. Había encontrado un lugar maravilloso, una especie de oquedad natural en una roca, con una entrada como una puerta entre 2 peñas. Me cogió de la mano y me llevó al interior. «Mire», dijo, «aquí estarán en un refugio y si los lobos vuelven yo puedo ocuparme de ellos uno a uno».
Trajo nuestras pieles e hizo con ellas un cómodo nido para mí. Sacó algunas provisiones y me obligó a tomarlas, pero no pude comer nada. Incluso el mero hecho de intentarlo me producía repugnancia, y aunque me hubiera gustado complacerle, me resultó imposible. Pareció muy triste, pero no me hizo ningún reproche. Sacando de su estuche los prismáticos, se puso en pie en lo alto de una roca y comenzó a escrutar el horizonte. De pronto me dijo: «Mire, Madame Mina, mire, mire». Me levanté de un salto y me puse junto a él en la roca. Me dio sus prismáticos y señaló con el dedo. La nieve caía ahora más espesa y en furiosos remolinos, pues estaba empezando a soplar un fuerte viento. Sin embargo, hubo momentos en que se calmaban las ráfagas de nieve y yo podía ver en torno mío hasta una gran distancia. Desde la altura en que nos encontrábamos era posible dominar un gran trecho, y muy lejos, más allá de la blanca masa de nieve, pude ver el río como una cinta negra que serpenteaba haciendo ceñidas curvas y ondulaciones a lo largo de su cauce, en línea recta justo enfrente de nosotros, y no demasiado lejos. De hecho, tan cerca que me asombré de no haberlos visto antes. Venía un grupo de hombres a caballo a toda prisa. En medio de ellos iba una carretera, un largo Leiterwagen, que se bamboleaba como el rabo de un perro juguetón con cada irregularidad del camino. Recortados contra la nieve, pude ver por sus ropas que eran campesinos o algún tipo de gitanos. Sobre la carreta había un gran cajón cuadrado. Me dio un vuelco el corazón al verlo, pues sentí que al final no estaba lejos. Se estaba acercando el anochecer y yo sabía bien que con el caso la cosa que todavía estaba prisionera en su cajón recobraría la libertad, y podía estudiar la persecución adoptando cualquiera de sus muchas formas. Me volvía hacia el profesor con miedo, más para mi consternación no estaba allí. Un instante después le vi abajo. Había trazado un círculo alrededor de la roca, como el que nos había dado protección la noche pasada. Cuando hubo terminado, volvió otra vez junto a mí diciendo: «Al menos aquí estará usted a salvo de él». Me cogió los prismáticos y cuando la nevada amainó por un momento, barrió con ellos todo el espacio que teníamos debajo de nosotros. «Mire», dijo, «vienen deprisa, están azotando a los caballos y galopando tan velozmente como pueden». Se calló por un instante y continuó con voz grave: «Corren hacia el ocaso, quizá lleguemos demasiado tarde, que sea lo que Dios quiera». Llegó otra ráfaga de nieve que impedía la visión. El paisaje quedó borrado por completo. Pasó pronto, sin embargo, y una vez más sus prismáticos enfocaron la llanura. De pronto oí un grito repentino: «¡Mire, mire, mire! Vea, 2 jinetes los persiguen, aprisa, viniendo desde el sur. Deben de ser Quincy y John. Tome los prismáticos, mire antes de que la nieve lo borre todo». Los cogí y miré. Los 2 hombres podían ser el Dr. Seward y Mr. Morris. En cualquier caso, sabía que ninguno de ellos era Jonathan. Al mismo tiempo, supe que Jonathan no estaba lejos. Mirando alrededor, vi al norte a los 2 que venían, otros 2 hombres cabalgando a matacaballo. Yo sabía que uno de ellos era Jonathan y supuse, desde luego, que el otro era Lord Godalming. También estaban persiguiendo a los de la carreta. Cuando se lo dije al profesor, gritó de alegría como un colegial y después de mirar atentamente hasta que la nieve imposibilitó ver nada, apoyó su Winchester listo para usarlo en la piedra de la entrada de nuestro refugio. «Todos convergen», dijo. «Cuando llegue el momento tendremos rodeados a los 2 gitanos por los lados». Saqué mi revólver y lo dejé preparado a mano, pues mientras estábamos hablando el aullido de los lobos se hizo más fuerte y cercano. Cuando la tormenta de nieve se calmó, por un momento volvimos a mirar. Resultaba extraño ver caer la nieve en copos tan pesados cerca de nosotros y más allá del sol resplandeciente, más y más brillante conforme se iba hundiendo tras la cima de las lejanas montañas. Al recorrer todo lo que nos rodeaba con prismáticos pude ver acá y allá unos puntos que se movían solitarios o en parejas y tríos e incluso en mayor número. Los lobos se estaban reuniendo para lanzarse sobre su presa. Cada instante parecía un siglo mientras esperábamos. El viento llegaba ahora con ráfagas furiosas y arremolinaba con violencia la nieve, envolviéndonos en su torbellino. A veces no podíamos ver nada más allá de nuestro brazo extendido. Otras, en cambio, aunque el viento gemía a nuestro alrededor, limpiaba el aire de forma que podíamos divisar hasta una remota distancia. Estábamos tan acostumbrados desde hacía tiempo a observar la salida y la puesta del sol que sabíamos con bastante precisión cuándo iba a ocurrir, y ahora sabíamos que el sol se pondría sin que pasara mucho tiempo. Era difícil creer que, de acuerdo con nuestros relojes, hacía menos de 1 hora que esperábamos en aquel refugio rocoso antes de que comenzasen a converger tan cerca de nosotros aquellos diferentes grupos.
El viento soplaba ahora con ráfagas más violentas y furiosas y venía casi constantemente del norte. Al parecer había alejado de nosotros las nubes cargadas de nieve y, salvo algunas ráfagas ocasionales, no traía nieve consigo. Podíamos distinguir con claridad las personas de cada grupo, el de los perseguidos y el de los perseguidores. Era bastante extraño que los perseguidores no parecieran darse cuenta de que les perseguían, o al menos no les importaba. Parecían, en cambio, apresurarse con redoblada velocidad, conforme el sol bajaba a cada momento de las cimas de las montañas. Se acercaron más y más. El profesor y yo nos acurrucamos detrás de nuestra ropa con las armas preparadas. Pude ver que estaba decidido a que no pasaran. Ninguno se había percatado de nuestra presencia. De repente dos voces gritaron ¡alto! Una era la de mi Jonathan, con fuerte tono de cólera, la otra de Mr. Morris, con un matiz fuerte y decidido de serena autoridad. Es posible que los gitanos no conociesen el idioma, pero no cabía equivocación posible con el tono, en cualquier lengua que se pronunciasen las palabras. Instintivamente tiraron de las riendas y en ese mismo instante Lord Godalming y Jonathan se precipitaron por un lado y el Dr. Seward y Mr. Morris por el otro. El jefe de los gitanos, un tipo de espléndido aspecto que montaba su caballo como un centauro, les hizo señas con la mano para que retrocediesen y con voz encolerizada ordenó a sus compañeros que siguieran adelante. Fustigaron a los caballos, que se lanzaron hacia adelante, pero los 4 hombres levantaron sus Winchester y de manera inequívoca, cualquiera que fuese la lengua en que se dijeran esas palabras, le ordenaron que se detuviesen. En ese mismo momento, el Dr. Van Helsing y yo salimos de detrás de la roca y le apuntamos con nuestras armas. Viendo que estaban rodeados, los gitanos tiraron de las riendas y se detuvieron. El jefe se volvió hacia ellos y dijo algo, tras de lo cual cada gitano sacó el arma que llevaba, cuchillo o pistola, y se prepararon para atacar. Todo ocurrió en un instante. El jefe, con un rápido movimiento de riendas, situó su caballo a la cabeza de los suyos y, señalando primero el sol, ahora ocultándose ya tras los picos de las montañas, y después el castillo, dijo algo que no comprendí. Como respuestas, nuestros 4 hombres descabalgaron y se precipitaron hacia la carretera. Yo debería haber sentido un terrible miedo al ver a Jonathan en peligro, pero el ardor del combate debió de apoderarse de mí al igual que el de los demás. No sentí miedo, sino un violento e impetuoso deseo de hacer algo. Viendo el rápido movimiento de los nuestros, el jefe de los gitanos dio una orden. Instantáneamente sus hombres rodearon la carretera con una especie de empeño desordenado, tropezando y empujándose unos a otros en su afán por cumplir la orden. En medio de todo esto pude ver que Jonathan por un lado del círculo de los gitanos y Quincy por el otro se abrían camino hacia la carretera. Era evidente que estaban decididos a terminar su tarea antes de que el sol se pusiera. Nada parecía detenerles o ni siquiera suponerles un obstáculo, ni las pistolas que los apuntaban, ni los centelleantes cuchillos de los gitanos por delante, ni los aullidos de los lobos por detrás parecían llamar su atención. El ímpetu de Jonathan y del manifiesto propósito que le animaba parecieron intimidar a los que tenía frente a él. Instintivamente se apartaron y le dejaron pasar. De inmediato saltó a la carretera y con una fuerza que parecía increíble cogió el gran cajón y lo lanzó a tierra y encima de la rueda. Mientras tanto, Mr. Morris había tenido que emplear toda su fuerza para atravesar por su lado el círculo de cíngaros. Durante todo el tiempo que había estado sin respiración mirando a Jonathan, le había visto por el rabillo del ojo abriéndose camino desesperadamente y había visto refulgir los cuchillos de los gitanos conforme cruzaba entre estos y los cuchillos que blandían. Mr. Morris los paraba con su gran cuchillo Bowie y al principio pensé que también él había logrado llegar sano y salvo, pero al saltar hacia Jonathan, que ya había bajado de la carretera, pude ver que se apretaba el costado con la mano izquierda y que la sangre corría a lo largo de sus dedos. Pese a esto no perdió el tiempo, pues mientras Jonathan, con energía desesperada, atacaba un costado del cajón, intentándolo abrir la tapa con su gran cuchillo kukri, Mr. Morris atacó la tapa frenéticamente desde el otro lado con su Bowie. Ante tales esfuerzos de ambos, la cubierta comenzó a ceder, los clavos saltaron con chirrido y la tapa del cajón cayó hacia atrás. Mientras tanto, los gitanos, viéndose apuntados por los Winchester y a merced de Lord Godalming y del Dr. Seward, se habían rendido sin ofrecer más resistencia. El sol había casi desaparecido de lo alto de las montañas y las sombras alargadas de todo el grupo se proyectaban sobre la nieve. Vi al conde tendido sobre la tierra del cajón, parte de la cual se había esparcido sobre su cuerpo por la violenta caída. Estaba mortalmente pálido, como una figura de cera, y los ojos rojos refulgían con una horrible mirada vengativa que yo conocía demasiado bien.
Mientras le observaba, sus ojos vieron el sol que se ocultaba y la mirada de odio se transformó en otra de triunfo. Pero en ese mismo instante relampagueó el gran cuchillo de Jonathan al ser blandido en el aire. Grité al ver cómo le cortaba el cuello. Al mismo tiempo, el cuchillo de Bowie de Mr. Morris se hundía en el corazón. Fue como un milagro, pero ante nuestros propios ojos y casi en lo que se tarda en dar un suspiro. Todo el cuerpo se redujo a polvo y desapareció de nuestra vista. Me consolará, mientras viva, que en este momento de la disolución final apareció en su rostro una expresión tal de paz como nunca había imaginado en quien podía descansar ahí. El castillo de Drácula se destacaba ahora contra el cielo rojo y cada piedra de sus rotas almenas se veía distantemente bajo la luz del sol poniente. Los gitanos, considerándonos en cierto modo los causantes de la extraordinaria desaparición del muerto, se dieron media vuelta sin decir palabra y huyeron a caballo como si de ello dependieran sus vidas. Quienes no tenían cabalgaduras saltaron a su Leiterwagen y gritaron a los otros que no les abandonasen. Los lobos, que se habían retirado a una distancia prudente, se fueron tras ellos y nos dejaron solos. Mr. Morris, que había caído en la tierra, se apoyaba en el codo, manteniendo la mano apretada contra el costado. Le sangraba, la sangre seguía deslizándose por sus dedos. Volé hacia él, pues el santo círculo ya no podía retenerme. Lo mismo hicieron los otros doctores. Jonathan se arrodilló detrás de él y el herido apoyó la cabeza en su hombro. Con un suspiro, hizo un débil esfuerzo y cogió mi mano con la suya, que no estaba manchada de sangre. Debió de ver en mi rostro la angustia de mi corazón, pues me sonrió y me dijo: «Me siento muy feliz por haber servido de ayuda». «Oh, Dios», gritó de repente, esforzándose por sentarse y señalándome, «vale la pena morir por esto. Miren, miren». El sol rozaba ahora la cima de las montañas y sus rojos destellos caían sobre mi rostro, que estaba bañado así en una luz rosada. Movidos por el mismo impulso, los hombres cayeron de rodillas y un profundo y grave amén brotó de todos ellos cuando sus ojos siguieron la dirección del dedo del moribundo al tiempo que éste hablaba. «Ahora gracias sean dadas a Dios porque todo esto no ha sido en vano. Vean, la nieve no es más pura que su frente. La maldición ha desaparecido». Y así, con grave y amargo dolor para nuestra parte, con una sonrisa y en silencio, murió como un valeroso caballero. Nota. Hace 7 años todos atravesamos el fuego y la felicidad de algunos de nosotros. Desde entonces creemos merece la pena por el dolor que sufrimos. Es una alegría más para Mina y para mí que el día del cumpleaños de nuestro hijo coincida con el de la muerte de Quincy Morris. Sé que su madre está secretamente agradecida de que algo del espíritu de nuestro valeroso amigo se haya transmitido a nuestro hijo. Su ramillete de nombres une a todos los componentes de nuestro pequeño grupo, pero le llamamos Quincy. Este verano hicimos un viaje a Transilvania y visitamos el viejo escenario, que para nosotros está repleto de vívidos y terribles recuerdos. Era casi imposible creer que las cosas que habíamos visto con nuestros propios ojos y escuchado con nuestro propio sonido fueran verdades auténticas. Había desaparecido toda huella de lo sucedido. El castillo seguía en pie como entonces, levantado sobre un desierto de desolación. Cuando volvimos a casa hablamos de los viejos tiempos, que ahora podemos rememorar sin desesperación, pues Godalming y Sigward están cada uno felizmente casado. Saqué los papeles de la caja fuerte donde habían estado desde nuestro regreso ya hace tiempo. Quedamos sorprendidos por el hecho de que en toda la masa de materias que componen esta relación difícilmente hay un solo documento auténtico, nada sino una masa mecanografiada, excepto los últimos cuadernos de Mina, Sigward y mío y el memorándum de Van Helsing. Difícilmente podríamos pedir a nadie, aunque quisiéramos, que aceptase esto como pruebas de tan descabellada historia. Van Helsing resumió todo esto cuando dijo, con nuestro hijo sobre sus rodillas: «No queremos pruebas, no pedimos a nadie que nos crea. Este niño sabrá algún día qué mujer tan valiente y animosa es su madre. Ya conoce su dulzura y su atención cariñosa. Más adelante comprenderá por qué algunos hombres la amaron de tal manera que se arriesgaron a tanto por ella». Fin de Drácula.